Viví el lado bien argento de la realidad, con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se está construyendo. El Hospital Municipal de Alta Complejidad avanza. La salud es nuestra prioridad. Tigre, municipio. ¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a Bien Argento. Semana con mucha información, semana corta, con reconciliaciones, o por lo menos eso parece, con un presidente en un tono más calmo, o por lo menos eso parece, con funcionarios que piden aplausos y que piden agradecimientos para el gobierno, porque si no, vienen los otros, y ahí se pudre todo. Mientras tanto, siguen los cierres de empresas. Tres Arroyos cerró una planta en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. 950.000 familias van a quedar a la deriva con ese cierre. Esos son los empleados que tiene esta empresa en esa planta. Ahora, la empresa, por un lado, le echa la culpa a los dirigentes gremiales por medidas de fuerza. Bajaron de faenar 700.000 pollos a faenar 200.000 por día. Un dato. Otro dato, desde hace mucho tiempo vienen con una situación económica muy difícil. Proveedores que se quejan de que les deben miles de dólares y cheques rechazados más de 2.000. Pero no es una foto, es una foto que se repite en distintos lugares y con distintas empresas. Sin embargo, el gobierno ve señales alentadoras en la economía. Después vamos a ver si se puede sumar Leandro Renú, que estaba en la guardia esperando porque está con un poco de tos. El clima que nos afecta a todos y no solo por la niebla. Vamos a arrancar. Resumiendo esta semana, miren, hoy es jueves, ya parece una eternidad desde el lunes, desde la encíclica papal, la homilía de García Cuerva, los gestos, el acto del 25 de mayo, todo lo que pasó ese día, que fue un montón. Arrancamos justamente con la homilía, un fragmentito de García Cuerva, un mensaje frente al presidente Javier Milei, un mensaje que el presidente después leyó sin enojarse, pero algunos dirigentes de la Libertad Avanza se enojaron mucho con esto que dijo García Cuerva. Dijo muchas cosas, fue más sutil que otras veces, o que otros, que Bergoglio, por ejemplo, cuando ocupaba su mismo lugar. Escuchen. No lo dejaron tirado, porque nadie es descartable, nadie es desechable, todos somos importantes, comenzando por los abuelos, los niños, los enfermos, las personas con discapacidad,
los adolescentes y jóvenes atravesados por la droga, los trabajadores informales y precarizados, y tantos más. El Papa León XIV nos recuerda que la pregunta recurrente es siempre la misma. ¿Los menos dotados no son personas humanas? ¿Los débiles no tienen nuestra misma dignidad? ¿Los que nacieron con menos posibilidades valen menos como seres humanos y solo deben limitarse a sobrevivir? De nuestra respuesta, continúa diciendo el Papa, a estos interrogantes depende el valor de nuestras sociedades y también nuestro futuro. O reconquistamos nuestra dignidad moral y espiritual, o caemos como en un pozo de suciedad. Bueno, ese era Jorge García Cuerva, el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, el hombre que conduce a la Iglesia Católica en la República Argentina. Y bueno, el presidente de la Nación después lo leyó, uno podría decir casi hasta con humildad, con mesura. Mesura me gustó ese adjetivo que usó Joaquín Morales Solá, porque García Cuerva dijo muchas cosas, dijo que la gente, habló de los pobres, de que nadie se salva solo, habló del terrorismo en las redes sociales, de eso vamos a hablar durante este programa, en línea también con la encíclica del Papa León XIV, que habló del control que puede ejercer la inteligencia artificial sobre nosotros y también la falta de acceso al algoritmo, porque nosotros podemos creer que tenemos mayor información y que estamos en un mundo más democrático porque tenemos este aparatito, sin embargo, el algoritmo no lo manejamos nosotros. Nos manejan el algoritmo, es a la inversa, porque nos muestra lo que le parece, ¿no? Bueno, el presidente de la Nación dijo muchas cosas, dijo que si hace un buen gobierno lo van a reelegir y si no, no, que él no compite contra Mauricio Macri, que compite contra sí mismo. Esas fueron algunas de las reflexiones que hizo en una entrevista con Radio Mitre. Más calmado, digo, porque no siguió hablando de la interna, de las peleas, no evitó... digamos, con un abrazo a Patricia Bullrich, un abrazo a Santiago Caputo, a Martín Menem y demás, con esos gestos el 25 de mayo buscó mostrar que el gobierno está unido. No se sabe si él los puede dominar en la interna, pero sí que por lo menos en la gestualidad del lunes buscaron mostrar que hay un gobierno unido. Pero escuchemos la respuesta de Javier Milei. ¿Se sintió ofendido, atacado por García Cuerva? No, para nada, porque entiendo, digamos, la lógica del debate, la opinión, además lo hace de manera educada, no tengo nada de que quejarme. Me parece que abre un diálogo y un debate, me parece que eso es súper valioso. No lo notó a García Cuerva como un opositor, como el kirchnerismo lo hacía, por ejemplo, con Bergoglio, que lo consideraba el jefe de la oposición. No, yo creo que lo hace desde su posición, que además me parece absolutamente entendible. Ok. Es decir, hay posiciones que me parece interesante y positivo y constructivo que una autoridad religiosa trate, digamos, de mediar en esta situación donde claramente... entre los que proponemos el cambio y los que se resisten al cambio, sí, la discusión es bastante fuerte y áspera y muchas veces hay una parte que no juega limpio, ¿no? Ok. Bueno, el presidente escuchó el mensaje de García Cuerva sobre las peleas, la falta de diálogo, el terrorismo en las redes, pero se lo atribuye... O sea, el lado del mal es del otro lado, únicamente. Él es el que busca el cambio y del otro lado se resisten. Y por eso se da esta pelea.
De todos modos, me parece que es un tono mucho más amable, habrán escuchado, que lo que es habitual en el presidente de la Nación. Evidentemente no se quiere pelear con la Iglesia. Sandra Petovelo estaba en Roma en ese momento. Está la posibilidad confirmada a medias por el gobierno, hasta que el Vaticano no lo confirme, no es seguro que venga el Papa León XIV este año a la Argentina. Hay conversaciones y probablemente sea así, pero todavía el Vaticano no lo confirmó. Entonces, en ese contexto, me parece que Javier Milei está un tono más abajo o varios tonos más abajo de lo que es habitual. El tema, creo, es que hubo tanto ruido en el gobierno con el caso Adorni, después la pelea entre Martín Menem y Santiago Caputo. Públicamente no se pelearon, pero en las redes y a través de sus representantes y demás uno lo ha visto, que me parece que el presidente decidió o conversaron que la estrategia tiene que ser volver a la calma. ¿Se acuerdan en las elecciones del año pasado? Cuando en septiembre, en la elección de la provincia de Buenos Aires, fueron al choque. Nunca más kirchnerismo, y fue una campaña dura que perdió La Libertad Avanza, y por mucho, una diferencia muy grande. Entre septiembre y octubre tuvo que cambiar la estrategia y el presidente decía que no iba a insultar más, que le habían dicho que se tenía que calmar. Y así lo hizo. Estamos en un momento parecido. Después de una crisis donde todas las encuestas muestran al gobierno en caída, con señales de la economía negativas, evidentemente dijeron no, hay que mostrar, la gente se está cansando, no hay que provocar más. Me parece que un poco es la lectura que se debe haber hecho en el gobierno, porque si no, no se explica el cambio, la emocionalidad, como dijo el otro día Patricia Bullrich, el cambio del presidente de llamar un día enojado a un medio a plantarse de esta manera. Y no lo digo solo por García Cuerva, porque uno puede decir, evidentemente, cuando habla de García Cuerva, si están las conversaciones para que venga el Papa y no quiere abrir un nuevo frente con la Iglesia, es correcto, pero toda la entrevista fue, digamos, cuando habla de Mauricio Macri. Él dice, no, podría decir, bueno, el tiempo de Macri ya fue, o no sé, otra cosa más dura, más provocadora, y sin embargo dice, yo compito contra mí mismo. Yo compito contra mí mismo. Como que no le preocupa eso, cuando a los que están armando estrategias les debe preocupar, salvo que estén seguros de que Macri no se va a presentar y de que no tiene ninguna chance, entonces, ¿sabes qué? Que junte al PRO cuando quiera. Bueno, ese fue Mauricio Macri en Radio Mitre con Eduardo Feynman. Esta semana Feynman y Esteban Trebuch peleándose con los estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires, con el presidente del Centro de Estudiantes. Búsquenlo, seguro ya lo vieron en las redes. Muy picante y ya casi como es un clásico, ¿no? Hay una toma de estudiantes y estamos esperando ese cruce y los pibes están muy bien preparados para esos debates. El que reapareció en el medio de la pelea por la ciudad, porque también otra cosa que vimos en el Tedeum fue a Javier Milei abrazando, esta vez sí, a Jorge Macri, cuando en el anterior Tedeum le pasó al lado y Jorge Macri se quedó con la mano extendida y no lo saludó. No lo saludó Milei a Macri, ¿no? Bueno, reapareció Horacio Rodríguez Larreta, peleándose con Macri, Jorge, y con Patricia Bullrich, que por ahora aparecían como los dos contrincantes para la próxima elección de jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí está, Horacio Rodríguez Larreta, escúchenlo. Me hace gracia que discutan entre Patricia Bullrich, que representa un gobierno que hizo cero obra de infraestructura, cero, y además casi como que se jactan de eso, sí. Y del otro lado Jorge Macri, que hizo cero. Van 2 años y medio, que anunció 14 veces la línea F y no cavaron un pozo todavía para la línea F. Entonces, vamos a los hechos, ¿qué es lo que la gente ve? También eso es lo que la gente ve. Bueno, la ciudad de Buenos Aires algunas obras hacen. En mi barrio hay 2x3 aparecen a cambiar los adoquines.
en una calle, en la otra, levantan adoquines. Ha habido muchas calles cerradas para levantar adoquines y ponerlos otra vez más acomodaditos en su lugar. Después hay obra pública, que el tema es que cortó la obra pública la Nación también, ¿no? Y hay obra pública que se hace compartida, entonces si hay una parte que no pone Nación, pero algo de obra hay en la ciudad, lo que no hay subte. Y también están haciendo el Metrobús, bueno, el Metrobús no, el Trambús en Honorio Pueyrredón, por ejemplo, o sea, cositas, y están los soterramientos también. Para pasarlas, por ejemplo, en el tren Sarmiento, estoy pensando la calle García Lorca, por ejemplo, hay una mega obra. Bueno, pero Horacio Rodríguez Larreta sigue oliendo a pis en la ciudad de Buenos Aires. Algunos dicen que va a ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En la última elección no le fue tan bien, pero era legislador. Hay que ver, Hay que ver qué pasa el próximo año. Esa va a ser una pelea muy fuerte. Algunos dicen que Bullrich no quiere ir por la ciudad, que no es su objetivo, pero si llega a ser el rol que le da a La Libertad Avanza, que tampoco estamos seguros de que se lo dé. Pero bueno, por las dudas, juegan mientras tanto. Miguel Ángel Pichetto. ¿En qué anda? Quiere juntar a cada uno. El otro día ¿se acuerdan la ministra de Educación, Susana Decibe? Bueno, dio una charla ahí con Susana Decibe y con Ernesto Sanz, que era presidente del radicalismo cuando armaron Cambiemos con Lilita Carrió y con Mauricio Macri, que hicieron una interna, como para mostrar que había una interna, pero todos sabían que esa interna la ganaban Macri y Gabriela Michetti. Bueno, Miguel Ángel Pichetto sigue conversando con distintos sectores. Presten atención a cosas que parecen dulces. La semana pasada, el viernes, en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, el diputado nacional Jorge Ávila, que es sindicalista del petróleo, organizó un acto porque asumía por cuarta vez al frente del Sindicato de Petroleros y Trabajadores del Gas de la provincia de Chubut. Iba a ir Pichetto finalmente tuvo un problema, me dijeron, y no viajó, pero viajaron, por ejemplo, Cristian Jerónimo de la CGT, estaba el gobernador Ignacio Torres, que es del PRO, pero está en Provincias Unidas, viajó Emilio Monzó, viajó Carolina Moisés de Jujuy, que está peleada con el kirchnerismo porque está intervenido el PJ, viajó Diego Bocio, que está conversando junto a Miguel Ángel Pichetto con otros referentes políticos del peronismo de todas las vertientes. Había diputados de la Cámpora como José Glinsky. Todos se abrazaron, se sacaron fotos. Estaba Víctor Santamaría del Grupo Octubre y del SUTER. Y ahí charlaron. Charlas que se van dando. Y de esas hay muchas. Ayer Julio Alac, intendente de La Plata, sumó 2 nuevos funcionarios porque quiere potenciar a La Plata, buscar nuevos mercados para potenciarse en el turismo y en la economía, y sumó a Daniel Lipovetsky, ¿se acuerdan que fue diputado del PRO, que después lo relegaron? Bueno, terminó peleado con Mauricio Macri, con todos, lo sumó. Y sumó a Marcos Urtubey, que es el hijo de Juan Manuel Urtubey. Estuvo en el acto Juan Manuel Urtubey, ¿se acuerdan, no? Fue candidato a presidente, estuvo con Labaña, fue gobernador, se había peleado con Cristina y hace un tiempo la fue a visitar a San José 1111 con Cristina Fernández de Kirchner, digo. Marcos Urtubey incluso tuvo un pasito ahí entre los libertarios hace mucho tiempo. Alac lo sumó. La Plata va a ser una pelea fuerte el año próximo. Pero bueno, volvemos a Miguel Ángel Pichetto en Futurock. Escuchen lo que decía. Vamos a ver qué pasa con Mauricio Macri. Me parece que está hoy trabajando en una actitud más defensiva, tratando de reordenar su partido, de que no quede diluido definitivamente dentro de La Libertad Avanza. Me parece que son gestos interesantes los de Macri para defender el PRO. Bueno, vamos a ver cómo esto evoluciona y
Y lógicamente que el debate opositor gira alrededor de la reestructuración del peronismo, del mantenimiento de la primaria, como herramienta de salida para la construcción de un liderazgo. Si el liderazgo estuviera en condiciones hoy de estar en la calle y estar en libertad, indudablemente que ese liderazgo lo tendría la expresidenta. Escucharon lo que dijo, ¿no? Si estuviera en libertad, el liderazgo lo tendría la expresidenta. Fundamental para la mayoría de la dirigencia política, excepto para Javier Milei, es eliminar las PASO. Mantener las PASO, perdón. Javier Milei necesita eliminarlas porque necesita que no haya una primera vuelta que ordene. Porque además el temor es entrar a un balotaje y que la oposición se une en su contra, a la inversa de lo que pasó cuando él entró al balotaje y que los votos de Juntos por el Cambio fueron para él. El resto necesitan una PASO para dirimir sus diferencias internas, porque en el peronismo hay una parte importante que no reconoce a Axel Kicillof como un candidato natural. Y eso, sin un dedo administrador, como hubo muchas veces, como fue el dedo de Cristina, como es ahora el de Karina Milei, necesita una primaria para que, no sé, no se dividan. Sergio Berni dijo esta semana, ahora lo vamos a escuchar, pero esperen, antes de escuchar a Sergio Berni, vamos a escuchar a Guillermo Moreno, que es otra de las voces del peronismo que anda dando vueltas por todos los medios, en este caso en Gelatina. Ahora, la semana pasada el gobierno, a través de sus voceros y comunicadores un poco aliados, salió a decir que había buenas noticias, que hubo una exportación récord, que acumularon reservas en el Banco Central, que la inflación de abril bajó con respecto a la de marzo. ¿Pensás que puede llegar a aparecer ese repunte que el gobierno viene anticipando? Y No, estos son un mamarracho, no hay ningún repunte. Por eso arranqué por el final contándote que si es la misma cantidad de dinero es imposible. Por lo que vos entendiste. Si vos tenés menos dinero todavía, porque ni siquiera convalidar la inflación, todo eso que dijeron es un verso ridículo, no se sostiene en la técnica. Por eso lo que ahora hoy salió, que van a querer cambiar la ley para que gastes el canuto, ¿viste? El canuto en dólares. El año pasado lo hicieron con decreto, este año lo hicieron con una ley. ¿Viste cuando salió Caputo? Decir, la plata es tuya, no me importa nada de dónde la sacaste. Hasta que tuvo que decir, no, pará que los narcos también pueden decir. Entonces, ya como eso te violaba la regla del Gafi, tuvieron que amainar un poco. Y ahora quieren cambiar, se ve que hablaron con los bancos y los bancos le dijeron, aflojá por acá, a ver si puedo convencer a alguno que gaste los dólares. Y eso también está mal hecho. Si vos gastás el ahorro en gastos corrientes, es que la economía está mal. Si vos el canuto lo tenés que gastar para comprar el pan, estás hecho pedazo en la economía. Hay mucha gente que tiene ahorros, por supuesto, pero hay muchísima gente que cuando uno pregunta en la calle, nosotros salimos con los móviles de AR12, por ejemplo, salimos mucho a la calle y veo también los móviles de los otros canales que más o menos recogen la misma información. Cuando le preguntás a la gente, gran parte, más de un 40%, esto hay distintos estudios que lo dicen, hace distintas estrategias para llegar a fin de mes. El 30% no llega a fin de mes. Pero después hay gente el que llega hace distintas estrategias. O usa ahorros, o bajo gastos, no se da algunos gustos. Todo eso está pasando. Y muchos dicen, por ejemplo, que, preguntás al que tiene un trabajo donde va a cobrar aguinaldo, porque tiene un trabajo registrado, y con el aguinaldo o van a pagar deudas o guardan para el alquiler. Hay mucha gente que tiene que sacar ahorros porque alquiler, expensas y gastos corrientes, eso que decía Guillermo Moreno, te puede gustar o no Guillermo Moreno, podés coincidir o no en general con él, pero lo que está pasando con el salario es una realidad que la mayoría de la gente está diciendo, ¿no? Incluso votantes de Javier Milei, o incluso quienes dicen mejor esto que otra cosa. La plata no alcanza, la capacidad de ahorro es un lujo solo para algunas pocas personas, ¿no? Y además cierres de empresas, o sea, además el que se queda sin trabajo. Vamos a escuchar, les decía, Sergio Berni,
que, bueno, fue ministro de Axel Kicillof. Escúchenlo. El peronismo bonaerense lo veo perdido porque el peronismo bonaerense, y creo que en eso vas a coincidir conmigo, se vació de peronistas, se vació de doctrinas, y de pasar a ser un movimiento, como decía Evita, si no es revolucionario no es peronismo, de pasar a ser un movimiento revolucionario pasó a ser un movimiento acuerdista, y de pasar a ser un movimiento que representaba los intereses de la patria pasó a ser una confederación de partidos locales. Entonces me parece que es responsabilidad de nosotros de volver a esa doctrina, volver a ser revolucionario, volver a representar los valores de las grandes mayorías de la patria y por sobre todo a recuperar los valores que hizo grande al peronismo, la lealtad, el honor y la dignidad. Hoy no hay lealtad, mucho menos honor y ni hablar de dignidad, ¿no? Se andan arrastrando todos por un cargo, por un subsidio, por una cuadra de asfalto y me parece que el peronismo se llenó de eso, ¿no? De esos que hacen del peronismo un espacio de acuerdo para tratar de sacar una tajada para sus propios beneficios. Yo creo que me parece que hay que hacer una invitación gentil y formal a ese progresismo que infiltró el peronismo a que vuelva a tener una representación política y que vaya por su lado. Hacelo ya, que a eso iba. Eso es lo que estoy tratando de explicar hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, también dijo algo así como que algunos tienen que dejar al peronismo y que si quieren que se corten solos y vayan solos. Yo creo que estaba hablando del movimiento Derecho al Futuro, de, por ejemplo, Mario Seco del Frente Grande es uno de los armadores de Axel Kicillof. Cuando él habla del progresismo infiltrado, está hablando de la transversalidad de Néstor Kirchner, porque Néstor Kirchner fue el que trajo a todos esos otros espacios para ampliar el peronismo. Bueno, eso fue Sergio Berni en Radio del Plata. Lo dejamos ahí. Porque el premio mayor esta semana se lo llevó el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. Estuvo exponiendo en Maizar, donde hubo otros funcionarios, ¿no? Escúchenlo. Y, bueno, escúchenlo. Porque no es fácil llegar al todo. Pero como digo siempre, para llegar al todo tenés que empezar por algo. Y muchos algos hemos estado haciendo estos 2 años desde el gobierno. No dije la frase para que la aplaudan, pero me llama la atención que no la aplaudan. Si no le ponemos un poco de flow, un poco de onda a la República de Argentina y a lo que estamos haciendo, no vamos a salir nunca del pantano. Empecé a aplaudir, así alguien aplaude. Hoy es una cuestión pura y exclusivamente actitudinal. Me llama la atención que no aplaudan, dice. Igual hizo el silencio. La frase no sé si la dijo para que lo aplaudan, pero el silencio lo hizo esperando y miró. Miró al público. También dijo algo así como si no acompañan esto o no agradecen esto, después vienen los otros. Y todas estas políticas no van a estar más. Algo así dijo, no estoy por ahí simplificando, pero fue más o menos lo que dijo Sergio Iraeta, que es el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Retó a su auditorio porque no lo aplaudía, pero además me parece que hay muchos dirigentes, y esto le pasó también a Mauricio Macri, que creen que cuando le hacen reclamos no están advirtiendo que el gobierno hace cosas y que si no acompañan a este gobierno vuelve el kirchnerismo. Lo ha dicho Luis Caputo sobre el riesgo Cuca, lo ha dicho Patricia Bullrich. Bueno, es el sentir del gobierno y en un punto tiene razón el secretario, y es que la semana pasada el gobierno anunció baja de retenciones, mientras el FMI está quizás pensando o proponiéndole a la Argentina que a los trabajadores no suban el monotributo, por ejemplo, el trabajo no registrado o ganancias, ¿no? Entonces, es cierto lo que dice el campo,
está teniendo beneficios, como los que reciben el beneficio del RIGI o del SuperRIGI, las grandes empresas, por ejemplo, los que están vinculados a los hidrocarburos o a la minería. Son sectores beneficiados por este gobierno, pero evidentemente no creen que el gobierno sea merecedor de aplausos, por lo menos lo que se vio en este acto. Esto es bien argento. Hacemos una pausa y ya volvemos. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. La aparente calma del presidente me parece que en parte se explica por todo lo que estuvo pasando con el escándalo de Manuel Adorni y con la pelea furiosa en las redes la semana pasada entre los propios y con un malestar que se empezó a notar en el ámbito donde mejor se desenvolvía la libertad avanza, que son las redes sociales. Nos acompaña hoy María Fernanda Ruiz, es docente e investigadora en comunicación política y coordinadora del área de análisis de comunicación política digital de Q-Social Big Data. Buenas tardes, ¿cómo te va, Fernanda? ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de conversar contigo, Analía. Bueno, y hacías que sí con la cabeza, yo te veía, porque digamos, no sé, en los últimos 2 meses por lo menos, el gobierno fue percibiendo mal humor en las redes sociales. Sí, la caída, por un lado, el mayor volumen de negatividad hacia el gobierno se manifiesta en todas las redes sociales. Nosotros trabajamos sobre TikTok, Facebook, Instagram, X, incluso YouTube. Y esto venía ocurriendo ya desde enero. El hallazgo más fuerte del último estudio de Q-Social al respecto de esto es una combinación de factores, una caída del volumen comunicativo que genera Javier Milei en sus propias redes sociales, una caída que promedia el 70% del volumen. ¿A qué le llamamos volumen comunicativo, Analía? A la sumatoria de todas las acciones digitales, o sea, el hecho de poner me gusta, compartir, comentar, guardar, enviar, todas las acciones volitivas, digamos, las decisiones de acción que hacemos en las redes sociales. Eso le llamamos vitalidad comunicativa, porque una cuenta puede tener millones de seguidores, pero si no hay actividad, no tiene vitalidad comunicativa. Milei fue, desde el 2022, la figura política de la historia argentina que más volumen comunicativo y vitalidad comunicativa tuvo. Esperá, te hago una pregunta. Eso es lo que él genera y el impacto que tiene, lo que recibe también cuando vos hablas de vitalidad, porque uno lo ve que está todo el tiempo en las redes. No, claro, me refiero a la vitalidad de la comunidad que dialoga con él. Claro, no es la vitalidad propia ni la vocación de compromiso de él, que de hecho es inconmensurable y no ha bajado. Lo que ha bajado es el resultado en términos de respuesta de la comunicación de la comunidad en la comunicación digital de las redes oficiales de él. Vos sabés que él tiene su voz digital acompañada por un coro de voces que ahora se están peleando entre sí, que es un agregado que los analistas estamos viendo una telenovela de datos.
en estas peleas. Pero volviendo al punto del dato relevante de esta caída del volumen comunicativo, es que él publica la misma cantidad de contenidos, pero lo que cae es la respuesta y el interés ciudadano. Perdóname. Por lo que él dice. Claro, por ejemplo, yo me acuerdo que mucha gente decía, esto es lo que voté, compartían posteos de él, quiero más de esto, es más de lo que me imaginé, todos contentos. Y ahora ustedes registraron, por ejemplo, caída de los me gusta en Facebook es brutal, más en Facebook que en el resto, ¿no? Los me gusta o los comentarios, eso es fuerte. Pero en realidad es en todas, en Facebook se destaca más la caída, pero está entre un 60 o un 60 y pico, o sea... Claro. Y Instagram, que es la red más poderosa en este momento de la conversación política en Argentina y en varios países de América Latina, Instagram superó en esos volúmenes de conversación política a Facebook. Mira, acá hay un dato de ustedes que dice, en octubre del 2025 sumaba 11,8 millones de acciones mensuales. En abril de este año, o sea, el mes pasado, menos de 3 millones. Menos de 3 millones. Ese dato... Cuando vi menos de 3 millones, claro, sigue siendo el primero, sigue siendo el referente político que más volumen tiene, pero bajó de ese volumen en octubre a este volumen en abril. Y además, no es solo esa caída de la conversación digital con él, se ha negativizado. O sea, en ese momento de octubre, cuando él tenía 12 millones de acciones generaba en sus redes por mes, por cada 3 comentarios positivos había 1 negativo. Actualmente, por cada positivo hay 1 negativo, o sea, 1 a 1, en sus redes. En sus redes. En su propia comunidad. O sea, claro, no en el algoritmo, por ejemplo, no en lo que podamos ver otros o lo que pueda ver, no sé, entre los peronistas, el algoritmo les tira todo negativo por ahí, no. Claro, no, en las propias redes de él. Es fuerte. Entonces, en esa doble operación de caída del interés, de la eroticidad comunicativa de su propia propuesta oficial, en sus redes oficiales, además se le negativizó esa conversación digital. Y eso si vos lo estás viendo, ellos lo están viendo. Exactamente. Lo que pasa es que lo que se está descomponiendo es quiénes son ellos. Claro. Para la comunicación digital de la libertad avanza. ¿Por qué? Porque, mira, te cuento una breve anécdota de esta gente de los datos del gobierno de Milei, porque claro, los que estudiábamos comunicación digital desde antes de la aparición de Milei, cuando irrumpe Milei en el escenario comunicativo político argentino, con los volúmenes descomunales que lo hace ya en 2022, todos empezamos a ver otras magnitudes desconocidas hasta el momento en la Argentina, incluso por el gobierno de Mauricio Macri, que había sido muy, digamos, atento a los procesos de disputas simbólicas en el territorio digital. Bueno, ¿qué pasa con este ejército de trabajo colaborativo para difundir y para avanzar con las ideas de la libertad? Que en la apertura de legislativas del 2024, o sea, la primera vez que Milei de hecho entra al Congreso, porque en la asunción presidencial quedó afuera del Congreso de espaldas, el 1 de marzo del 2024 ingresa y da su discurso. En ese momento, si uno mapeaba la conversación digital sobre ese primer discurso, vos veías los núcleos principales de la conversación, en general son los grandes multimedios en la Argentina, que también son los grandes autores en el territorio digital. Estaba el grupo Clarín, estaba La Nación, incluso en vínculos entre esos nodos, y aparecía un nodo del mismo tamaño que Clarín y La Nación, que se llamaba el Gordo Dan. Y en ese momento no sabíamos quién era el Gordo Dan. Bueno, ahí nos enteramos que el Gordo Dan comandaba las acciones digitales de todo un ejército de voces y se vio en ese núcleo tan... nunca habíamos visto algo igual.
Claro, el poder de un influencer, por decirle de alguna manera, al mismo nivel que grandes grupos comunicacionales. Exactamente. ¿Por qué? Porque además tenía acciones colaborativas. Y algo en lo que lo superó a Macri es que dentro de esos ejércitos que gobernaba y que aún todavía le queda algo al Gordo Dan, había también una militancia. No era solamente empleados y bots y trolls. Claro. Había también una juventud, en general masculina, de sectores populares y sectores medios, federal, de todo el país, que volitivamente, digamos, sin ningún rédito económico, sin estar empleado, se sumaba a esa coordinación del Gordo Dan en TikTok, sobre todo, en X, en Instagram. No hay nadie en el mundo libertario que tenga ese mismo volumen que el Gordo Dan. No. Entonces, ¿Por qué? Porque es un volumen de coordinación. Mira, hay cuentas que son gigantes. Cuando fue la campaña electoral del 2023, por cada 5 millones de visualizaciones en las redes, en el TikTok oficial de Milei, tenía 100 cuentas que tenían entre 80 y 90 millones de visualizaciones en el mismo periodo. Por 5 de la cuenta oficial, 100 cuentas con entre 80 y 90 millones de visualizaciones en un mes. Ese era el esquema que se fue desvencijando en relación a las internas políticas de quienes gobiernan esa interna. Entonces, pero eso explica por qué el Gordo Dan puede reclamar lugares en las listas o las fuerzas del cielo, o por qué cuando algo no le gusta se puede plantar, digamos. Tiene espalda, tiene respaldo digital. Tiene un poder que, viste que dicen que cuando uno va a negociar tiene que saber hasta dónde puede romper. y viste, a mí a veces me sorprende porque... Para eso también hay que comprender la magnitud de la dimensión política de la territorialidad digital, que no es solamente una parte de la Libertad Avanza que no la comprende. Lamentablemente, los proyectos políticos del campo popular en América Latina son muy pocos, y sus referentes políticos los que comprenden la importancia de disputar sentidos en ese territorio. Y aparte, lo de la palabra coordinación que usaste vos, porque es así, uno va viendo, el Gordo Dan dice una cosa, lo mismo que cuando Lilia Lemoyne empieza a mover cosas en nombre del presidente, ¿no? Ella alineada con el presidente, pero vos ves que dice algo el Gordo Dan, después dice Agustín Laje, después dice Nicolás Márquez, después dice, hay un montón, y se ve la disputa ahora entre ellos, el presidente recibe a unos, recibe a otros, porque también por ahí, como decimos siempre los periodistas políticos, cuando alguien es muy fuerte, la pelea es la interna la que lo puede desarmar y no la oposición. Exactamente, pero fíjate que en la interna aparece un muy inexperto Martín Menem, queriendo, se le cagaron de queriendo, entonces queriendo empezar a ahora, hacer sus gracias en la territorialidad digital y no sabe cosas elementales, por eso es la segunda vez que hace un papelón digital y que lo quieren explicar, y cualquier persona mínimamente entrenada en los procesos digitales se muere de risa cuando verá, quiere explicar. O sea, la explicación que dio técnicamente no puede, o sea, sí, porque a mí lo que me dijeron cerca de él es alguien del equipo, el CM, compartió, y cuando vos compartiste te muestra quién fue el que lo compartió. No. O sea, periodista Rufus, la cuenta discutida, ¿es de Martín Menem? ¿Eso es fácilmente comprobable? Claro, estás asociada, por eso se le pega como una tapa del vínculo la cuenta que originó el enlace. O sea, no hay manera de explicar eso es lo algo que automático, dice. Es algo automático que hace Instagram. Claro. Pero claro, él no lo consideró. Pero entonces la explicación que le dio a los diputados, al presidente, lo que supuestamente dijo Santiago Orías, imposible. No, claro, no. No. No.
Mira, seguiría hablando un rato más. Te voy a invitar a la tele para que sigamos hablando. La última cortita. Sí. Bueno, habrás visto lo de la encíclica papal, también lo de García Cuerva. Es para preocuparnos porque también yo te escucho a vos y tengo así como un poco de esperanza, porque digo, bueno, no somos todos autómatas, porque después igual nos peleamos, igual la gente se cansa, igual la gente en un punto cuando va al supermercado y no puede pagar y no te pone más me gusta. Es lo que está pasando. No solo no te pone más me gusta, sino que además cuando los que te siguen hablando te están cargando la responsabilidad de lo que les está pasando. Se están quejando. De cada 2 comentarios, uno es negativo de lo que le dice la gente a Milei en sus propias redes sociales. Con esto de la iglesia que decías, hay algo muy interesante que ocurre. Bueno, durante muchos años hemos hablado de los efectos de los monopolios en la comunicación en este país. Bueno, en la cantidad de publicaciones al respecto del discurso de García Cuerva, que fueron miles de publicaciones, se puede ver un 76% de mensajes que dicen que fue crítico el discurso. 76% de alguna manera en sus titulares lo describen como algo contrario a Milei, como algo que Milei tuvo que soportar. Pero ¿qué pasa? A mí me había parecido light, pero mira... Claro, bueno, claro. Depende desde qué punto de vista. Siempre el punto de vista, ¿no? Pero bueno, si tomamos el macro volumen de comunicación que se generó al respecto del Te Deum y sobre todo del discurso de García Cuerva, nos encontramos con un altísimo porcentaje, un 76% de menciones a que fue crítico. Pero hay solo 8 publicaciones que se llevan el 72% de las visualizaciones de este tema. Y son las 8 de TN. Mira. Entonces, las publicaciones que hablan de si lo abrazó a Macri, de que no estaba Villarruel, de que sobre todo en la ropa que tenía puesta Santiago Caputo. Mira. Bueno, esas publicaciones se llevan puesto el 72% de las visualizaciones de video totales del tema del Te Deum. Claro, por eso entonces, los medios de comunicación tienen que estar en las redes, porque hoy no solamente la gente cada vez prende, yo hago así con el control remoto en la mano, la gente está con el celular y es otro, tenés que tener ese soporte. De hecho TN acaba de lanzar un streaming, ¿no? María Fernanda, se nos termina el tiempo, pero la verdad ha sido un placer charlar con vos y te agradezco muchísimo porque es muy interesante, hay que ir viendo, es apasionante, con razón, yo soy... Viste, pocas redes hago, entonces me dice, tenés que hacer más. Bueno, pero, abono a esa hipótesis, Analía. Lánzate. Me lanzo, me falta por ahí la picardía. Fernanda, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte para vos y para toda la audiencia de la radio. María Fernanda Ruiz es docente e investigadora en comunicación política, coordinadora del área de análisis de comunicación política digital en Q-Social Big Data. Hay que estudiar porque va por ahí. Chao, gracias. Bien Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los jueves de 15 a 16 por fmradiocultura.com.ar. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por... Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. ¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros.
Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. El dato de la semana tiene que ver con la inflación de mayo. Esta mañana el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que va a haber un número más bajo que el de abril, que fue 2,6. Las estimaciones del mercado son que la ciudad de Buenos Aires podría tener un IPC más cercano al 2%, mientras que el IPC nacional del INDEC estaría en torno al 2,3 o 2,4%. Sería una desinflación contra abril, que había sido 2,6, y contra marzo, que había sido el número más alto, 3,4. De todas maneras, lo que sigue en este contexto en debate es qué pasa con los salarios, que llevan 7 meses sin ganarle a los precios. El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. ¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Todo el debate que hubo con las peleas digitales en el gobierno, la encíclica del Papa, lo que dijo García Cuerva, la encíclica del Papa sobre lo que es la inteligencia artificial, bueno, eso ya está, ya llegó, es el presente, no es el futuro, y nos exige prepararnos, estudiar, analizar. La brecha va a ser cada vez más grande porque hay que, bueno, quizás los chicos que nazcan tengan ya incorporada la inteligencia artificial y demás, como muchos de nosotros tuvimos incorporadas otras cosas, pero hay que conocer de algoritmos, del poder que se maneja, de las empresas que están detrás de esto y cómo cada uno de nosotros contribuye. Cada vez que subís un comentario a las redes sociales, usás una aplicación o pagás un impuesto, porque hoy todo es online. Para seguir analizando, porque sobre todo la política hoy en Argentina está pasando más por las redes sociales que por, bueno, no, también está pasando por la vida real y ustedes lo saben muy bien. Nos reencontramos la próxima semana, el jueves, como siempre, a las 3 de la tarde en Radio Cultura. Mi nombre es Analía Argento y los espero la próxima semana. Chau. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se está construyendo. El Hospital Municipal de Alta Complejidad avanza. La salud es nuestra prioridad. Tigre, municipio. ¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Política, economía, análisis. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves, de 15 a 16.